cómo cambiar tus estados de ánimo. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo esta información. Hoy aprenderás herramientas sencillas para cambiar tu resentimiento y transformarlo en paz y pasar de la resignación a la serena ambición. Los estados de ánimo son emociones recurrentes sobre las cuales nos contamos una historia durante mucho tiempo, hasta convertirse en una manera predominante de sentir. Hoy aprenderás a desprenderte de ellas y sentirte a cargo de lo que sucede contigo y no la víctima de las circunstancias. Así que abre tu corazón y tu mente para esto que traigo para ti. En primer lugar, me gustaría hablarte sobre las expectativas. Las expectativas tienen que ver con la esperanza que tenemos de que algo suceda, con la proyección mental que tengo sobre la manera en que se deben dar las cosas. Como su nombre lo indica, espero que algo pase. La mayoría de las emociones desagradables que experimentamos están asociadas a expectativas frustradas, a cosas que esperábamos y no se dieron. Esperábamos que una situación se diera de una determinada manera y se dio de otra. Esperábamos que una persona se comportara de determinada manera y lo hizo de otra. Sencillamente, cuando lo que esperábamos no se da tal cual como lo habíamos imaginado, entonces se produce la frustración, la desilusión, la rabia, el resentimiento y la resignación. Los demás o las circunstancias no cumplen con mis criterios de satisfacción. La realidad no me satisface, no era lo que esperaba. Es entonces cuando asumo una actitud frente a esa realidad inesperada. Esta actitud puede ser de oposición, de resistencia o de aceptación. La manera en que me comporto y respondo a este tipo de expectativas frustradas es lo que determina mi estado de ánimo predominante. Vamos a explicarlo en detalle. Las expectativas se mueven en dos escenarios: en el escenario de los hechos y en el escenario de las posibilidades. Los hechos tienen que ver con todo aquello que no se puede cambiar, con lo fáctico, con algo que ha quedado en el pasado o sucede en el presente, pero que no puedo modificar. Mientras que las posibilidades tienen que ver con una opción, con algo que sí se puede cambiar, con algo que puede modificarse, con algo que puede transformarse. Frente a los hechos y las posibilidades, yo puedo tomar reacciones y actitudes diferentes que producen en mí estados de ánimo diferentes. Veamos. Cuando yo me opongo o me resisto a lo fáctico, a los hechos, a lo inmodificable, se genera el resentimiento, ya que es una situación que ya sucedió o sucede en mi presente y al no poderla cambiar, la rabia acumulada por la situación que no se dio como yo esperaba, se convierte en ese resentimiento. Existen muchas personas molestas hoy por expectativas insatisfechas de años atrás. Existen personas que duran molestos años con sus exparejas, con sus padres, consigo mismos, porque no cumplieron las expectativas que tenían de ellos, incluso en medio de relaciones actuales. Mientras que cuando asumo una actitud de aceptación de esta realidad que no puedo cambiar, entonces es cuando puedo experimentar paz. Por otro lado, tenemos el escenario de la posibilidad, todo aquello que se puede modificar, que yo sí puedo cambiar. Cuando nos resistimos o nos oponemos a transformar algo que yo podría cambiar, por ejemplo, cambiar una relación tóxica, cambiar un trabajo asfixiante, que está en mi poder tomar una decisión para salir de allí, pero me opongo o resisto, es cuando se genera la resignación. La resignación es cuando tiro la toalla, me rindo ante las circunstancias y me mantengo en el estado de insatisfacción, quejándome, pensando que podría ser distinto, pero que no lo será. Entonces, mejor me quedo donde estoy y no lucho más contra eso, aún sabiendo que puedo hacer algo para cambiarlo. Mientras que cuando empiezo a aceptar la situación y entiendo que yo puedo cambiar mi realidad, que puedo transformar y crear un escenario distinto para mí, cuando acepto las circunstancias y a la vez me apropio de mi capacidad de crear una realidad distinta, experimento lo que se denomina la serena ambición, que se refiere a la búsqueda de crecimiento, a la búsqueda de estar más feliz,
a una búsqueda de plenitud y satisfacción personal. Las víctimas se mueven en los estados del resentimiento y la resignación. Culpan a los demás de su malestar, de su insatisfacción y no asumen su responsabilidad sobre los hechos. Se quedan allí, mientras que los líderes trabajan en la paz, en la ambición, en la serena ambición, se empoderan de su capacidad de cambiar, transformar y crear una realidad distinta. Asumen la responsabilidad de sus emociones. La propuesta que hoy quiero hacerte es que te muevas de la línea de las víctimas, si es que estás allí, y pases a la línea de los líderes. Pases del resentimiento a la paz y de la resignación a la serena ambición. ¿Cómo se genera este estado de ánimo de paz? Sencillo, aceptando las cosas como son, no como deberían ser según tú, sino aceptándolas. No hay nada más inefectivo que molestarse por algo que ya no es posible cambiar. Molestarnos por los hechos, por lo fáctico, como la personalidad y la manera de actuar de alguien, o las normativas de una empresa o una institución, o molestarse por algo que sucedió y no puedo cambiar, algo que alguien hizo en mi pasado y me sigue atormentando en mi presente. Retener esa situación y sentir enojo una y otra vez no tiene ningún sentido, ya que no podemos hacer nada para modificarlo. Lo que podemos hacer frente a esto es aceptarlo y seguir. Entonces, ¿cómo podemos modificar el resentimiento en paz? En primer lugar, aceptando esa rabia y el resentimiento. Las personas resentidas viven molestas, enojadas, son irritables, reactivas y expresan dolor emocional, porque las cosas no deberían ser como son o como sucedieron. Reconocer ese resentimiento es el primer paso para empezar a transformarse. En segundo lugar, tomando acciones que permitan sanar la situación y trascenderla. Algunas de estas acciones son las siguientes. En primer lugar, hacer un reclamo efectivo, con acuerdos previos. Tú puedes exponer tu inconformidad, puedes decir que te molesta y de esta manera vas a descargar tu rabia, evitando que se genere ese resentimiento. Estás aceptando la situación y estás exponiendo qué condiciones deberían permanecer en el tiempo para que en un futuro esto no te cause daño. Lo segundo que puedes hacer para pasar de ese resentimiento a la paz es soltar la situación o soltar el comportamiento de esa persona. Y la estrategia es perdonar. Pero básicamente lo que haces aquí es darte el regalo a ti mismo de que esa situación no te atormente más y de que puedas ver la posibilidad de ver al otro con compasión, entendiendo que esa persona seguramente hizo lo mejor que podía. El perdón no es un trofeo que le damos a los demás, es el regalo que nos damos a nosotros mismos. Y la tercera acción es poner fin a la relación. Muchas veces preferimos seguir en ese estado de insatisfacción antes de cortar una relación. Cortar una relación con otra persona o con la situación, sencillamente alejarnos. No podemos sentirnos mejor y trascender esa situación manteniéndonos en ese mismo entorno. El entorno juega un papel fundamental en nuestro proceso de sanación, en nuestro proceso de restauración del resentimiento. Así que en muchos casos es necesario apartarse y el fin de la relación puede ser un elemento clave para poder trascenderlo. Ahora, ¿cómo pasar de la resignación a la serena ambición? Algo que puedes hacer y que es muy importante y que nos ayuda muchísimo a trascender esa resignación, ese sentir que ya no puedo hacer nada, es encontrar un plan de acción. Determinar cuáles son esos pequeños pasos que podría dar para salir de esa situación. Como lo vimos, lo primero es aceptar que estamos en esta situación de resignación. Y una vez encontramos que aceptamos esta situación, empezamos a pensar qué puedo hacer para transformarla. Cuando la acepto, no decido cambiarla, no decido cambiar el contexto, solo decido cambiarme a mí. En ese momento empiezo a entender que lo único que puedo controlar es mi acción. Entonces pienso en esta pregunta: ¿qué próximos pasos puedo dar?
¿Qué otras alternativas tengo? Y genero un plan de acción, un paso a paso que me permita salir de esa situación de inconformidad, generando esa serena ambición de una posibilidad y de un futuro distinto, transformando mi realidad, tomando el control de lo que yo quiero en mi vida. Y por último, hay otra cosa que puedes hacer y es ver los aprendizajes. Muchas veces, cuando estamos en ese estado de resignación donde tiramos la toalla, nos cuesta ver los aprendizajes. Y todas esas situaciones difíciles traen consigo un gran aprendizaje. Como decía Albert Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Todas estas situaciones difíciles, todas estas situaciones que no podemos cambiar, cuando las aceptamos y vemos el aprendizaje, podemos determinar qué cosas han sido buenas para nosotros y que muchas veces, si no hubiesen sucedido de esta manera, no nos habrían traído estas enseñanzas. Entonces, esto me lleva posteriormente a agradecer. Cuando encuentro el aprendizaje, puedo entender que hay una posibilidad de crecer. Entonces, pienso en ser mejor y ahí es donde me conecto con esto que yo llamo la serena ambición. Trascender nuestros estados emocionales, pasar del resentimiento a la paz y de la resignación a la serena ambición es una decisión. Tú tienes la posibilidad de trascenderlo y de cambiarlo.